Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Liliana Vinasco, soy la directora administrativa de Perfumería Lenescence. Queremos darte la bienvenida a nuestra compañía y que podamos tener una excelente relación. Estoy encargada de todos los procesos logísticos desde el centro de distribución. Nos encargamos de hacer llegar toda la materia prima y los insumos que ustedes requieren en los puntos de experiencia para que puedan realizar las ventas y cumplir los presupuestos definidos por la compañía. En este proceso lo que hacemos es que desde el sistema, nuestro sistema se llama Saya, montamos físicamente el pedido de los insumos que requerimos. Desde este sistema hacemos una solicitud de todas las herramientas, insumos y materia prima que necesitamos dentro del punto de experiencia. Estos se solicitan las fragancias con 1, porque lo que hacemos es un tema de trasvase directamente en el punto de experiencia. Mientras que los insumos sí son solicitados por cantidad y debemos de tener en cuenta cuántos envases trae una caja y hacer las solicitudes por unidades. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando yo vendo una fragancia, el sistema automáticamente me va descargando cada uno de los elementos o compuestos de esa determinada fragancia. Entonces, es importante que hagamos las solicitudes de las cantidades exactas. Hay un producto que se llama fijador o alcohol y este se solicita en las observaciones. Es muy importante tener en cuenta esta parte. Pero también tenemos elementos como los productos que necesitamos para hacer aseo, la papelería y un beneficio que da la empresa, que es la cafetería, que sería un tarro de café, una libra de azúcar y una cajita de aromáticas, ya que en el punto de experiencia vas a encontrar una mini cafetera donde podrás como prepararte el cafecito. Y como desde el centro de distribución te hacemos llegar como este pequeño aporte para que puedas consumirlo en el punto de experiencia. Teniendo en cuenta cómo lo solicitamos, es importante que sepan que hay un cronograma. Ese cronograma está compuesto por los puntos de experiencia y nos dice qué día debo de hacer el pedido y qué día voy a recibir el pedido. Estos pedidos se deben de solicitar el día definido antes de la 1 de la tarde para que nosotros desde el área de logística podamos hacer toda la preparación y organización y de este modo estar al día siguiente en ruta. Es importante también tener en cuenta que en la ruta el primer punto de experiencia del día debe de entrar a las 7 de la mañana para poder recibir el pedido, ya que tenemos ciertas restricciones desde los centros comerciales en los ingresos. Esto es importante que sepamos que si se requiere un permiso adicional de parte del centro comercial, nos informen para nosotros poder hacer la solicitud. Cuando realizamos la entrega, es importante también que tengan en cuenta estos siguientes aspectos. 1. Debemos de oler las fragancias, es decir, cuando llegan los chicos, yo saco las fragancias que solicité y ellos van a empezar a trasvasar, pero cuando ellos hacen eso, yo debo de comparar que el olor del brushing sea igual al olor del recipiente o de el envase que nosotros llevamos desde el área de logística para hacer el trasvase. 2. Debo de verificar que el brushing que está marcado con el nombre de la fragancia y el tarro tengan el mismo nombre, ¿cierto? 3. Debo de verificar que mi pesa o mi balanza esté correctamente calibrada. Para eso van a tener unas masitas con un peso de 500 gramos. Lo que hago es que dentro de la pesa, digamos que la pesa es como este computador, ella tiene una basecita metálica, yo cojo esta pesita y la coloco en cada esquina de la balanza y en todas las esquinas donde la coloco debe de pesar igual. Y eso es lo que me va a definir que mi pesa está correctamente calibrada para hacer el cargue de la mercancía o de las fragancias en este caso. Es importante que después de esto también tengan en cuenta que se debe de anotar en unas hojitas que ustedes tienen
en los puntos de experiencia unos formatos y en este registrar esa carga. ¿Qué vamos a registrar? El peso inicial, que es, llega la persona, me va a cargar, yo peso cuánto tenía en el brushing, y cuando él me trasvasa, lo que hago es que vuelvo y lo peso. Y ese total o esa resta la debo de anotar. La anotas, tu tarea sería anotarla físicamente en el formato. La tarea de logística es subirla al sistema y les debe de coincidir. Yo debo de verificar que si yo anoté 300 gramos, pues el de logística debe de anotar 300 gramos. También que es importante que al final de esto tú debes de aceptar ese pedido, ¿cierto? O eso que te entregaron. Entonces hay que verificar todas las referencias. Si a mí me entregaron 15 fragancias, pues que en el registro queden 15 fragancias, ¿cierto? Y que sean exactamente las que yo solicité. Y se debe de imprimir y firmar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ya terminando de firmar, debemos también de tener en cuenta que para hacer la solicitud de los pedidos hay que tener ciertos límites en cuanto a la cantidad de fragancias que tenemos en el punto de experiencia. Es decir, hay unos límites a partir del cual yo puedo hacer una solicitud, porque no podemos ir a cargar 20 gramos, 30 gramos, sino que tiene que ser algo significativo para que no tengamos que llevar demasiada cantidad de esencias y poder trabajar con un stock definido. En este caso, para saber la cantidad máxima de la cual puedo solicitar, debo de conocer primero qué tipo de punto o en qué clasificación está mi punto de experiencia. ¿Soy tipo A, tipo B o tipo C? Dos, debo de saber que el brushing cuando lo peso, le debo de restar la tara. Usualmente la tara que se tiene estandarizada es la de 60. Eso también es muy importante a la hora de hacer estas solicitudes. Bueno, ya cuando aceptamos el pedido, debemos también de garantizar el conteo de todos los insumos, los spray, las bolsas, los envases rolón, los goteros, bueno, todo el conjunto de insumos que hemos solicitado. También es importante que tengamos en cuenta a la hora de recibir los pedidos es tener todos los insumos organizados y contados e identificados, marcados. Hay otro tema que es muy importante que es con los puntos de venta externos. Cuando nosotros les enviamos el pedido por una transportadora, ¿cierto? Debemos de tener en cuenta, uno, que en la caja va impreso la carga o lo que se le subió al sistema para que ustedes puedan hacer un proceso que se llama aceptación de pedido. Esta aceptación de pedido la debo de hacer de la siguiente manera. Debo de pesar los brushing como se encuentren y en la aceptación colocar el peso inicial, ¿sí? Cuando yo hago el trasvase del producto, debo de tener en cuenta al final hacer el peso, ¿cierto? Y la resta es lo que me debió de llegar o es la carga que me debieron hacer en el sistema. Muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando nos quedan cantidades de reserva, en los tarritos donde les enviamos, que les llamamos así, tarros de reserva, estos deben de ir en un formato que se llama control de reservas. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, miramos en el formato si tenemos reserva. Si esta es la reserva número 1 que me quedó, entonces coloco 1, el nombre de la fragancia, coloco el valor que tengo, la tara y la resta, ¿cierto? Y eso es lo que tengo en esencia. Cuando ya yo, digamos que empiezo a vaciar el brushing, ya empiezo a vender esta fragancia bastante, ya después de que ya esta cantidad que tengo en la reserva me cae en el brushing, hago el trasvase y lo que hago en el formato es cancelar esa reserva. Y así siempre voy a tener en control de lo que tengo por allá guardado y eso me ayudará por el tema de inventarios. También debemos de tener en cuenta que si hay derrames de producto en
entre el CED y la transportadora, estos se deben de reportar al área de inventarios y directamente a la dirección administrativa. Es importante también que tengan en cuenta que los insumos van contados, entonces deben de garantizar que este conteo sea igual a lo que recibieron, si no, también se debe reportar. Por otro lado, cuando les llega la caja de la transportista, deben destaparla haciendo video, o sea, un video de cómo destapan la caja, cómo se encuentra el pedido y de sacar todo, mostrando los nombres de la fragancia, mostrando las cajas, el alcohol, que no haya nada derramado, que esté el formato, ¿cierto? Y ya luego, cuando empiezan a hacer los pesos, empiezan con el video a montar en la báscula para que les quede la constancia. Y ya cuando hagamos la resta. Ya después, cuando empiezan a hacer el proceso de trasvase del brushing, perdón, de la reserva al brushing, lo que hemos de hacer es tomar foto para que al final nos quede cuánto fue. Eso. Y si hay alguna novedad, reportarla. Otro proceso que manejamos es el proceso de mantenimiento. Todo reporte de mantenimiento se debe hacer directamente al área administrativa. Debemos de tener en cuenta que para hacer estas solicitudes, desde nuestra área debemos de solicitarle permiso a las áreas de operación de los centros comerciales y para ello pues debemos de mandar una documentación, unas fechas, hay unos horarios establecidos por el centro comercial para poder realizar estos mantenimientos. Entonces es importante que definamos correctamente como la urgencia, ¿cierto? Hay cosas que son de ya para allá porque hay un riesgo muy alto, pero hay otras que son más manejables. Para esto vamos al link que está dentro del proceso de mantenimiento y ahí registramos todas las novedades que tenemos y adjuntamos las fotos de la situación que estamos viviendo. Se nos cayó una chapa, se nos descargó una puerta, nos quedamos sin luz, se nos quebró un vidrio, se nos dañó, no sé, el computador o la balanza está con novedad, no está calibrada o no prende, la impresora no me imprime. Todas estas novedades que usualmente pueden estar, no tengo internet, todas estas novedades se deben de reportar por medio de este link y colocarle en él, seleccionar como la prioridad. Luego de montar esto, hago la llamada o escribo el mensaje por WhatsApp al área de dirección administrativa para solicitar el servicio. De esta manera nosotros podemos hacerle control cada cuánto estamos. Es importante que también tengamos en cuenta cuando llegamos a un punto de experiencia nuevo, llenar el formato donde evidencio o registro en qué estado están cada uno de los elementos y herramientas que tengo dentro del punto de venta. Entonces, si encuentras un vidrio quebrado, el estado de la vitrina, coloco regular y en las observaciones, vidrio quebrado, sin llaves o chapa dañada o sin luz, ¿cierto? Coloco todas estas novedades. Eso también me va a ayudar a evidenciar el estado en el que encontré el punto de experiencia donde llegué. También es importante que tengamos en cuenta que hay ciertos tips para el proceso de mantenimiento o los primeros auxilios que debemos de aplicar a la hora de tener una novedad, ¿cierto? Por ejemplo, si en ese momento se me cae el internet, yo tengo el celular corporativo donde puedo compartirle datos al computador para no frenar la facturación. Es importante que tengamos en cuenta que hay dos maneras de conectarnos. Hay una manera que es por Wi-Fi y hay otra manera que es por medio del cargador del celular o con el datáfono, ¿cierto? El datáfono, si no me imprime el voucher, quiere decir que no hubo una transacción. Pero si no me imprime el cierre del día, es porque el celular no tenía señal de Wi-Fi. Perdón, el datáfono. El datáfono es muy importante. También por esa parte, siempre estar verificando de que tengamos señal.
O, por ejemplo, con la impresora, no es lo mismo si no me prende o simplemente no me imprime. O me imprime las hojas y no me las corta, y me toca con tijera recortarlas. Son cositas que pueden pasar. Entonces es importante que estos reportes los tengamos identificados para poder generar los reportes. También es importante en los procesos de mantenimiento que sepamos que los daños que realizamos los debemos de reportar. Sí, señora, yo lo dañé. O si lo dañó el cliente. O si fue deterioro normal, ¿cierto? Esto es importante. Toda novedad que tengan en el punto de experiencia, me la reportan. Por otro lado, tenemos el tema de, los procesos tecnológicos. Los computadores, los mantenimientos, cuando se dañan, se deben de hacer las compras, o si requieren una compra específica dentro del punto de experiencia o un equipo o herramienta necesaria que puede pasar para que podamos cumplir a cabalidad con todas las funciones. Entonces, para ello debemos también de hacer el requerimiento a la dirección administrativa. Eso sería todo. Igualmente son muchos temas que se manejan desde acá, desde nuestra área, pero estos son como tips que ustedes pueden utilizar y conceptos que se deben de tener en cuenta a la hora de generar los procesos, tanto de logística, mantenimiento o compras. También en el proceso de la administración de los equipos tecnológicos o herramientas que tenemos dentro del punto de experiencia. Estamos para servirles en lo que les podamos colaborar. Liliana Vinasco, del área administrativa. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien, bendiciones.